Hola, en esta segunda parte de las enfermedades esofágicas vamos a terminar de revisar las patologías esofágicas. Estábamos revisando la calasia, que decíamos que el diagnóstico se realiza con radiografías con medio contraste, como son las que vimos hace unas diapositivas atrás, ¿no es cierto? Y la manometría esofágica que muestra el aumento de la presión a nivel del esófago inferior. El tratamiento está dirigido a reducir la presión del esófago, del esfínter esofágico inferior, y esto se hace por dilatación, por presión o neumática. El tratamiento clásico ha sido producir la dilatación a través de presión, y para eso se introducen unas sondas que están rellenas con mercurio, y por peso estas sondas que van teniendo un calibre cada vez mayor, entonces van dilatando la obstrucción, y entonces finalmente se logra vencer esa constricción, digamos. O por miotomía quirúrgica, eh, se, se- se resecan o se produce una resección parcial de los músculos. Nuevos tratamientos que se han usado para esto son los nitratos inhibidores de los canales de calcio administrados ante las comidas. Esto tiene menos efectividad. Y una terapia que sí se está viendo que es bastante efectiva, que es el uso de la toxina botulínica, el Botox, que se inyecta en el esfínter esofágico inferior bajo mediante guía endoscópica. Se inyecta Botox y eso produce relajación de los músculos que estaban contraídos, y entonces eso produce disminución de la presión, y por lo tanto facilita el paso de los alimentos y del agua. Una patología que es relativamente frecuente, pero que es importante porque muchas veces se puede confundir con patología coronaria, es el espasmo esofágico difuso, que se manifiesta por episodios de disfagia y dolor torácico atribuible a contracciones esofágicas anormales con relajación deglutiva normal del esfínter esofágico inferior. Ustedes pueden ver aquí, esto es esta imagen, así como muy irregular, como de contracciones, o esta en tirabuzón, es típica del espasmo esofágico difuso, que no es frecuente ver porque la radiografía tiene que coincidir con el espasmo. En general, la sintomatología es ese dolor torácico que simula angina de pecho, por eso que es bien importante, y los rasgos que sugieren dolor esofágico y no coronario incluyen dolor que no es de ejercicio, relacionado con las comidas, que se alivia con antiácido y que se acompaña de disfagia, pirosis o regurgitación. Muchas veces el espasmo esofágico se produce en mujeres jóvenes, y eso también nos da una pista de que en realidad este dolor puede ser más bien esofágico que coronario, porque las mujeres jóvenes la probabilidad de un dolor coronario es muy baja. En general, el diagnóstico se hace mediante manometría esofágica, demuestra, digamos, este aumento de presión cuando se producen estas contracciones. Y la radiografía sugiere el diagnóstico, se hace una radiografía con medio contraste, como las que acabamos de ver, sugiere el diagnóstico, pero las imágenes no son específicas, ya que también pueden verse imágenes similares en la acalasia. El tratamiento es el uso de nitratos o inhibidores de los canales de calcio, que suele, digamos, producir alivio del dolor porque produce relajación del esófago. Entonces, esta desaparición del dolor con el uso de nitrato y inhibidor de los canales de calcio hace que con mayor razón se pueda confundir el dolor con un dolor anginoso, porque en general el dolor anginoso también se alivia con el uso de nitratos o con inhibidores de los canales de calcio de acción rápida al menos. También se ha usado hidralacina. La toxina botulínica también funciona en estos casos, y muchas veces, bueno, y ansiolíticos, porque muchas veces esta es una patología que tiene relación con estrés o con problemas de ansiedad. Y la última patología que vamos a revisar es una patología muy importante y grave, como es el cáncer esofágico. La incidencia no es tan baja, fíjense que en Estados Unidos es de 4,5 por 100.000 habitantes, con una letalidad aproximada de 25%. Y aquí lo que se ha estado viendo en los últimos años es que había un cambio en el tipo histológico. El cáncer de células escamosas, que solía ser la histología habitual del cáncer esofágico, ha disminuido y ha aumentado
adenocarcinoma, el que está fuertemente relacionado con reflujo gastroesofágico y la metaplasia de Barrett. De ahí la importancia de tratar en forma adecuada el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico puede aparecer como una patología muy inocente, pero tiene estas consecuencias. En general, el cáncer de células escamosas afecta principalmente el esófago principal. Eh, Suele ser, como les digo, el cáncer, solía ser el cáncer más frecuente de esófago. Y el adenocarcinoma, que es el que está aumentando en su frecuencia en estos tiempos, afecta principalmente al esófago distal. Los factores de riesgo que aumentan digamos, el riesgo de desarrollar un cáncer esofágico son el tabaquismo, el consumo importante de cigarrillos, ¿no es cierto? El consumo exagerado de alcohol, la injuria esofágica por cáusticos. Hay personas que eh, con motivo suicida ingieren cáusticos, o personas que por accidentes laborales pueden ingerir cáusticos. Una cosa que es muy importante y que ahora y que ha ido agarrando cada vez más importancia, que es la infección por el virus del papiloma humano y el reflujo gastroesofágico, como ya lo hemos mencionado. En general, la sintomatología es la disfagia. Aquí los pacientes presentan una disfagia progresiva a alimentos sólidos. Esto es lo que hace que el cáncer, la disfagia del cáncer se diferencie de la disfagia de la calasia, porque la disfagia de la calasia es por alimentos sólidos y por líquidos. Aquí en el cáncer, en general, como hay en realidad una obstrucción mecánica, los líquidos suelen pasar sin problema, pero las personas, los alimentos sólidos presentan dificultad para deglutir, y a la medida que el tumor va creciendo, entonces se va haciendo cada vez más a alimentos sólidos más pequeños. Hay baja de peso por la dificultad en alimentarse, pero también por el proceso del cáncer, y puede presentarse con síntomas asociados como dinofagia, deficiencia de hierro, porque estas personas suelen tener cierto grado de sangrado digestivo, y en personas que tienen tumores del esófago medio, donde el tumor compromete o daña el nervio recurrente del laríngeo izquierdo, las personas presentan ronquera o voz bitonal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Habitualmente endoscopía con biopsia. La endoscopía lo que ve entonces es una obstrucción del esófago, y entonces ahí se puede tomar una biopsia y se determina que histopatológicamente que este es un cáncer. En general, el tratamiento es la resección quirúrgica del tumor, que suele ser o puede llegar a ser curativa, pero desgraciadamente esto es posible solo en el 45% de los casos, porque en el 65 o en el 35% restante el tumor, el cáncer ya está muy avanzado, puede tener metástasis, y entonces ya ahí la resección quirúrgica no es posible. En general, o si no, la esofagiectomía, se hace una resección total del esófago y se reemplaza con alguna otra víscera. Suelen ser aquí reemplazarse el esófago con colon. Y en estos casos además hay que dar quimioterapia, que tiene una efectividad bien relativa en realidad. En general, la mayor efectividad de la quimioterapia son terapias múltiples que incluyen cisplatino, y en pacientes que sobreexpresan este marcador, el HER2, se puede dar este eh, anticuerpo monoclonal, que es el trastuzumab. Y en general, además, suele ser importante no solo dar quimioterapia sola, sino que en la terapia inicial combinarlo con radioterapia. Este es un cáncer, como casi todos los cánceres digestivos, sobre todo los cánceres del tubo digestivo, que tienen una pobre sobrevida. Los cánceres del tubo digestivo, dejo afuera el colon, porque el colon, si es diagnosticado de forma precoz, eh, eh, tiene mejor pronóstico. Pero en general, los cánceres del esófago, estómago, de las vísceras, de las glándulas anexas, suelen ser cánceres que responden muy mal, responden pobremente a la quimioterapia y a la radioterapia, y tienen, como les digo, una mala sobrevida. Y eso es lo que queríamos comentarles en relación a enfermedades del esófago. Con esto completamos entonces esta sesión. Muchas gracias.